Hermanos, Dios me los bendiga. Bienvenidos a un repaso de la lección de escuela sabática, esperando que este estudio sea de bendición para que podamos ampliar más el conocimiento de la lección de escuela sabática y así podamos aprender más. El objetivo de este repaso no es para sustituir nuestro estudio personal, sino que es para que podamos ampliar más el conocimiento. Así que sean bienvenidos al canal Apología Adventista, donde nuestro objetivo es que usted y yo podamos crecer en conocimiento. Queremos aprovechar esta ocasión, como siempre lo hacemos, de invitarles, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal, den me gusta a los videos, comenten y compartan. De esta manera este canal va a poder crecer y vamos a poder alcanzar a muchas almas con la verdad presente. Nuestro objetivo es que el mundo entero conozca de que Cristo está muy pronto por venir. Así que damos gracias a nuestro Dios porque nos permite una vez más poder presentar el repaso de la lección de escuela sabática. Así que, hermanos, vengamos de rodillas para iniciar. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque nos permites una vez más poder tener el repaso de la lección de escuela sabática. Te pedimos, Señor, humildemente que nos des conocimiento, sabiduría, para que podamos comprender este importante tema. Bendice a tus hijos, aquellos que van a ver esta presentación a través de un dispositivo. Bendíceles, dales conocimiento y sabiduría para que podamos todos juntos comprender estos importantes temas que viene hablando la lección de escuela sabática. Gracias, Padre, por ese privilegio que le das a tu siervo de ser portavoz de tu palabra. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, Dios me los bendiga. Quiero que tomen su lección de escuela sabática y tomen su Biblia porque vamos a estudiarla. La lección que vamos a estudiar durante esta semana es la lección número 6. Trae como título Más testimonios acerca de Jesús. Quiero que leamos el versículo para memorizar y lo vamos a explicar. El versículo para memorizar está en San Juan capítulo 12, versículo 32. Juan capítulo 12, versículo 32 dice: Y cuando yo sea levantado de la tierra, a todos atraeré hacia mí mismo. Estas palabras Cristo las dijo en un contexto específico. ¿Cuál es el contexto? El contexto es que Cristo estaba hablando de su muerte. Juan capítulo 12, versículos 31 hasta el 33. Leamos el contexto. Quiero que comentemos sobre este versículo para memorizar, para que veamos cuál es el significado. Juan capítulo 12, versículo 31 al 33 dice: Ahora es el juicio de este mundo. Ahora, noten que hay un factor tiempo. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Es Satanás. Y yo, noten ahora el contexto, y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y dice el versículo 33, y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. O sea que el énfasis de este pasaje es que Cristo iba a morir, y cuando Él muriera, ahora el juicio es de este mundo, y ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Si respetamos el contexto, el diablo fue echado fuera en el mismo momento cuando Cristo murió crucificado, porque el versículo 33 dice: y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Según este pasaje, el diablo fue echado fuera. ¿De dónde? Según Apocalipsis capítulo 12, dice que el diablo fue lanzado fuera en el mismo instante de que Cristo estaba colgado de la cruz. Cristo Jesús, cuando murió en la cruz, evidenció ante todo el universo el carácter de Satanás. Y antes de la cruz, el diablo podía ir al cielo
a acusar a los hijos de Dios. Eso lo vemos en el libro de Job. Pero cuando Cristo murió, el diablo fue echado de una vez por todas y ya no tiene acceso a las cortes celestiales. Y fue en ese contexto donde se dice que hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Aunque es una visión apocalíptica que se le presenta al apóstol Juan, pero esa visión se llevó a cabo en el mismo instante de que Cristo murió en la cruz. Y el diablo fue echado fuera por completo. Porque cuando Cristo murió en la cruz, el carácter de Satanás quedó evidenciado ante todo el universo. En el universo, incluyendo los ángeles y los habitantes de los mundos no caídos, había una duda. Como los seres celestiales no pueden leer la mente, no pueden leer los pensamientos, había una duda que Satanás había inculcado en la mente de los seres celestiales. Y era necesario que esto se llevara a cabo a través de un juicio. Y Cristo, al venir a esta tierra, no solamente vindicó el carácter del Padre, sino que también evidenció a Satanás ante todo el universo. Y fue en ese mismo instante donde se cantó un coro celestial. Cuando Cristo murió en la cruz, hubo un coro celestial. Apocalipsis 12:7 dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Cuando Cristo murió en la cruz, se cantó un coro celestial en el cielo, porque ahora Satanás iba a ser arrojado fuera de una vez por todas y ya no iba a tener acceso al cielo. Apocalipsis 12, versículo 10 dice, hablando de este acontecimiento: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ahora ha venido la salvación. Indica que en el mismo instante de que Cristo estaba muriendo colgado en la cruz, el diablo fue lanzado fuera de una vez por todas. Y esto Cristo lo hablaba en referencia de la muerte que iba a morir. Esto lo corrobora el espíritu de profecía en el libro Deseado a todas las gentes, página 709, párrafo 2. Quise hacer este pequeño paréntesis para poder explicar cuál es el contexto del versículo para memorizar. Porque el versículo para memorizar dice: y cuando yo sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Es una alusión a la serpiente levantada en el desierto, que simboliza a Cristo y su sacrificio. Cristo es la serpiente levantada en el desierto. En la introducción de este día, la lección de escuela sabática dice algo muy interesante. La lección de esta semana examina a algunos que dieron testimonio en favor de Jesús. En cada uno de estos incidentes se revelan algunos aspectos de quién es realmente Jesús, y juntos crean una visión más profunda de Jesús como el Mesías. Ahora pasemos al día domingo. El día domingo trae como título: Humildad. Juan el Bautista vuelve a dar testimonio. Juan capítulo 3, versículos 25 al 36 dice: entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Esta palabra purificación se infiere que se refiere al bautismo. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio,
bautiza y todos vienen a él. Parece que los discípulos de Juan estaban celosos y querían inculcar este celo en Juan. Y noten cómo responde Juan. Respondiendo Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Noten la respuesta humilde que está dando Juan. Los discípulos de Juan parece que están celosos y querían inculcar este celo, este sentimiento de celo en Juan. Y Juan responde humildemente. Noten cómo responde Juan. Respondiendo Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigo de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Juan el Bautista está explicando claramente de que él es el amigo del esposo. Cristo es el esposo y en una forma metafórica era su pueblo Israel. Noten, dice, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo y está cumplido. Es necesario que él crezca para que yo mengüe. Noten qué respuesta Juan el Bautista dio a sus discípulos. Juan el Bautista exaltó a Cristo. Es necesario que él crezca y yo mengüe. La humildad de Juan el Bautista en esta respuesta indica de que la misión de Juan era exaltar a Cristo. La misión de Juan era preparar el camino para la venida del Mesías. La función de Juan era ser la voz que clama en el desierto. Y aquí podemos ver la humildad que Juan tenía. Aunque los discípulos llegaron con una intención de celos, Juan explica que él es menor que Cristo. El que debe de crecer, el que debe ser exaltado sobre todas las cosas, es Cristo. Y Juan da testimonio de él. Juan es el amigo del esposo. Cristo es el esposo. Hermanos, aquí podemos aprender una enseñanza espiritual y es la humildad de Juan. Una humildad que da testimonio del Mesías. Por eso que el día domingo dice como título: humildad, Juan el Bautista vuelve a dar testimonio. Hermanos, nosotros tenemos que ser humildes. La única forma de que nosotros podamos ser exaltados es que nosotros nos humillemos bajo la poderosa mano de Jehová, dice la palabra de Dios. El orgullo y el egocentrismo provienen de Satanás. Y vemos aquí Juan cómo exalta al Mesías. La lección del día domingo trae un comentario muy interesante. Dice: habría sido muy fácil que Juan cediera a los celos, porque los discípulos con esta intención llegaron, con una intención de celo. Sus palabras eran palabras de celo, porque veían de que Cristo estaba bautizando, Cristo estaba haciendo más discípulos que Juan. Y muchos de los discípulos de Juan seguían a Cristo. Pero Juan el Bautista no cedió a este espíritu de celo. Habría sido muy fácil que Juan cediera a los celos, pero no lo hizo, pues sabía cuál era su misión. Por el contrario, recordó a sus discípulos que nunca pretendió ser el Cristo. Vino, en cambio, a señalar hacia Él y preparar el camino para ser su testigo. Y dice Juan capítulo 1, versículos 6 al 8. Ahí dice eso. Utilizando la ilustración de una boda, se compara a sí mismo como el amigo del novio. Noten, Juan es el amigo del novio. Y a Jesús con el novio. La novia sería el pueblo de Dios.
comparar con Oseas 2:16 hasta el versículo 23, Isaías 62, versículos 1 al 5, y dice: luego en las palabras que muestran la verdadera grandeza de Juan, cuando dice: Él tiene que crecer y yo menguar. Juan 3:30. Ahora, después de ver la humildad de Juan y cómo Juan vuelve a dar testimonio de Cristo, ahora vamos a pasar al día lunes. El día lunes dice: una nueva concepción acerca del Mesías. Aquí hay una pregunta que necesitamos responder. ¿Qué dice Juan el Bautista de Jesús que la gente no esperaba oír acerca de tan anhelado Mesías? Para responder esta pregunta necesitamos leer Juan capítulo 1, versículos 32 al 36. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Noten, hermanos, que esto es testimonio que Juan está dando del Mesías. Y esto la gente no lo conocía. Y dice Juan: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía. Noten que Juan no lo conocía en persona. Juan sabía el ministerio que tenía el Mesías. Juan sabía el ministerio que tenía él como precursor de Cristo, pero no lo conocía, o sea, personalmente y físicamente no lo conocía. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, noten que hay una señal, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Noten que Juan el Bautista pudo entender de que Cristo era el Mesías cuando lo vio, porque sobre Cristo se posó el Espíritu Santo como paloma. Y dice: y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Noten, hermanos, Juan el Bautista presenta a Cristo como el Mesías, porque el Padre así se lo indicó. Porque la función de Juan era señalar al Mesías. Y vemos de que cuando Cristo se bautizó, dijo: este es el Cordero. Porque sobre él se posó el Espíritu Santo, o sea, sobre Cristo. Y el siguiente día lo vio otra vez y dijo: este es el Cordero. Ahora, la lección trae un comentario que nos ayuda a entender lo que está pasando acá. Los judíos esperaban la venida del Mesías, que los libraría del dominio de Roma, sometidos a una larga opresión. Porque este, hermanos, era un tema principal en la nación judía. Esperaban con ansias a un Mesías político que lo libertara del yugo romano. O sea, era un tema principal en la sociedad judía. Y este mensaje se había expandido por todos lados. Todo judío conocía bien este tema. Esperaba a un Mesías que lo libraría del dominio romano, sometidos a una larga opresión. Creían que el Mesías no solo derrocaría a Roma, sino además los convertiría en una nación grande y poderosa. Noten que Juan dice claramente: este es el Cordero de Dios. Aunque apuntaban directamente a su sacrificio expiatorio, probablemente fueron mal interpretadas por la mayoría de oyentes. Es posible que no supieron de qué estaba hablando. Hermanos, es terrible hasta dónde puede llegar una ceguera espiritual, una mala comprensión de algo. Los judíos estaban bien familiarizados con el santuario y con los sacrificios de los corderos, pero eran tan ciegos que no podían entender la tipología.
Cuando Juan el Bautista señaló a Cristo como el Cordero, era para que los judíos, los oyentes, su mente se transportara al santuario y pudieran entender de que ese Cordero era símbolo del Mesías. Inmediatamente los judíos tenían que verse transportados a Isaías 53, donde se habla del padecimiento del Mesías como Cordero. Pero es posible que no entendieron estas palabras. A pesar de que Juan está diciendo, este es el Cordero, había mucha gente que no entendía la misión y el ministerio de Cristo como Cordero. Dice la lección acá en un comentario: Jesús no venía como líder político o militar, sino para ofrecerse como sacrificio por los pecados del mundo. Esto no lo entendían los judíos. Esto no lo entendía la mayoría de gente. Aunque Juan se los presentara claramente como Cordero, la gente no podía entender esto, de que el objetivo de la venida del Mesías era libertar a Israel del pecado. Aquí dice, ese era su propósito. Solo después de eso, cuando todo hubiese terminado, vendría el reino final. O sea que los judíos esperaban a Cristo en su primera venida, como Él vendría a la tercera venida, cuando venga con poder y gloria. Los judíos comprendían mal el concepto de la venida del Mesías, interpretaban mal la venida del Mesías, aunque esperaban al Mesías, pero lo esperaban en un sentido político y militar. Dice el deseado a toda la gente en la página 110, hablando de esto: cuando en ocasión del bautismo de Jesús, Juan lo señaló como el Cordero de Dios, una nueva luz resplandeció sobre la obra del Mesías. La mente del profeta fue dirigida a las palabras de Isaías: como cordero fue llevado al matadero. Y se cita Isaías 53, versículo 7. Ahora pasemos al día martes. El día martes trae como título aceptación y rechazo. Esto está basado, hermanos, este día está basado en Juan capítulo 6, versículos 51 al 56. Leamos solamente esos versículos, aunque hay ahí muchos versículos que leer, pero yo quise solamente usar estos versos que hablan de quién es el Mesías y su propósito. Y se simboliza como el pan del cielo, una referencia al maná que Dios dio en el desierto, que lo encontramos en Éxodo 16. Aquí Cristo está diciendo lo siguiente: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Noten, hermanos, que esta palabra de Cristo tenían un propósito: demostrarle a la multitud cuál era su misión, porque lo querían coronar. En muchas ocasiones a Cristo lo querían coronar como rey, por la noción de esperar a un Mesías político. Entonces Cristo, al presentarse como el pan del cielo, estaba queriendo despejar todo preconcepto o toda idea errónea con respecto a la venida del Mesías. Y aquí en el comentario está algo muy interesante que explica esto. En el día martes hay un comentario donde explica cuál es el propósito de Cristo en decir estas palabras: yo soy el pan del cielo. Después de ser alimentada milagrosamente por Jesús, la gente estaba dispuesta a coronarlo como rey.
Juan capítulo 6, versículos 1 al 15, ahí se explica eso. Luego Jesús explicó en la sinagoga de Capernaum el significado espiritual del milagro: yo soy el pan de vida. Juan 6:35 explica con más detalles que este pan es su carne, que da para vida del mundo. Juan 6:51. Esto abrió los ojos de la multitud al hecho de que Jesús no sería un rey terrenal. Él no encajaba en el molde del pensamiento terrenal. Rechazaron la conversión, que transformaría su forma de pensar para que pudieran reconocer y aceptar a Jesús como el Mesías. Muchos de sus discípulos lo abandonaron desde ese momento. Dice Juan 6, versículo 66. Noten por qué lo abandonaron. Porque tenían un concepto errado del Mesías. Seguramente lo seguían por la comida, porque esperaban un rey político y terrenal. Y al ver de que Jesús estaba obrando de otra manera y que su ministerio era de otra manera, muchos se empezaron a alejar, como queriendo decir: nosotros no esperábamos a este tipo de Mesías, entonces ya no vamos a seguirlo. Muchos se retiraron, muchos se fueron. Y Pedro le dice a Cristo: Señor, muchos se están yendo. Y Cristo le dice a Pedro: si ustedes quieren, váyanse también. Pero ¿a dónde los iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Dijo Pedro. Dice: desde un punto de vista humano, esto debió ser difícil para Jesús. La aprobación de la multitud es agradable. ¿Quién no quiere ser aceptado? Pero cuando alguien ve que muchos retroceden y cuestionan sus principios, eso resulta naturalmente desalentador. Al ver a la multitud marcharse, Jesús pregunta a su círculo íntimo, los 12, si quieren irse también. Era lamentable cómo multitud seguía a Cristo. No sabemos por qué lo seguían, quizás muchos por la comida, otros por intereses personales, otros por un concepto errado de un Mesías político y terrenal. Se empezaron a ir y Cristo fue claro: si ustedes quieren, váyanse también. Porque el Evangelio, hermanos, el Evangelio no tiene que acoplarse al gusto de las personas. Son las personas que tienen que acoplarse y adaptarse al Evangelio. Porque es el Evangelio que salva al mundo. Nosotros no podemos hacer que el Evangelio se adapte a nosotros. Nosotros tenemos que adaptarlos al Evangelio. Aquí vemos como mucha gente rechazó al Mesías, aunque siempre hubo gente que lo aceptaba, pero la mayoría lo rechazó al ver el propósito por el cual el Mesías había venido a esta tierra. Porque una de las misiones de Cristo era despejar ese concepto errado, hermanos. Es terrible cómo este concepto errado se había impregnado en la mente de los judíos, esperando a un Mesías político. Es terrible cómo este error se había metido en la mente de toda una nación. Y Cristo tuvo que batallar con estos preconceptos y con estas teorías erradas. Cristo tuvo que derribar estos conceptos errados para demostrar de que Él no era ese tipo de Mesías, sino que era un Mesías libertador, que libertaría el mundo del pecado, no de una esclavitud literal, porque nada sirve que estemos libres físicamente y esclavos en el pecado. Inclusive cuando Cristo fue a la sinagoga, un día de reposo, Lucas 4:16 al 19, presenta como el Mesías y su misión de libertar a los cautivos, de dar libre a los presos, sanar a los enfermos, alimentar a los hambrientos. Esa era la misión del Mesías, no de pelear como un guerrillero en contra de un imperio. No era esa la misión. Y por eso es que podemos nosotros notar aquí cómo quizás como humano Cristo se ha de haber sentido desalentado. Digo como humano,
Al ver de que mucha gente lo seguía, pero al ver de que Cristo está haciendo otra cosa que no llenaba la expectativa de la gente se empezó a ir. Yo imagino que los discípulos también se pusieron a pensar para que hayan dicho esta respuesta a Cristo: Señor, se están yendo mucha gente, se están yendo la gente que te sigue. Y Cristo también les dice a los discípulos: si ustedes quieren, váyanse también. El día miércoles dice el testimonio del Padre. Esto es bien importante, hermanos. El testimonio del Padre. Han habido muchos testimonios de Felipe, de Natanael, de Juan, de Andrés, de Juan el Bautista, de la multitud, de la samaritana. Pero ahora vemos el mayor testimonio, el testimonio del Padre. El Padre dando testimonio del Hijo. Y Juan presenta esto en lujo de detalles en su Evangelio. Juan capítulo 5, versículo 36 al 38. Juan capítulo 5, versículo 36 al 38. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Noten que aunque Juan daba testimonio de Cristo, Cristo dice: yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Porque las obras que el Padre me dio para que se cumpliesen, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. ¿Cómo dio testimonio el Padre del Hijo? En muchas ocasiones el Padre dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. Cristo hizo la voluntad de su Padre y el Padre está dando testimonio del Hijo. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Hermanos, vemos de que el Padre aquí da testimonio del Hijo. El Evangelio de San Juan comienza hablando de la palabra, el Logos, como el de alguien que está con Dios el Padre. Juan 1:1. Cuando el Verbo se hizo carne, el Espíritu dio testimonio de Jesús al descender sobre él en ocasión de su bautismo. Juan 1:32 al 34. Pero el Padre también dio testimonio de Jesús durante su ministerio terrenal. Hermanos, y es interesante que cuando analizamos el ministerio de Cristo en los evangelios, vemos de que todo lo que Jesús hacía es porque el Padre estaba en él. En el bautismo de Jesús, el Padre y el Espíritu se unieron al Hijo para destacar esta importante ocasión. El comienzo del ministerio de Jesús, el Padre afirma que Jesús es el Hijo amado, en quien se complace, porque el Padre da testimonio del Hijo. Y cuando lo vamos a los evangelios, hermanos, es interesante que todo lo que Cristo hacía era por agradar al Padre. El Padre da testimonio del Hijo y el Hijo hace la voluntad del Padre. La profecía, inclusive, hermano, la profecía decía que el Hijo magnificaría los mandamientos del Padre. Salmos 48, Isaías 42, 21. Cristo vendría a hacer la voluntad de su Padre. Juan 5:30. Y Cristo mismo había venido para obedecer los mandamientos de su Padre. Juan 15:10. El Padre dando testimonio del Hijo como el Mesías, como su Hijo, como el Redentor del mundo que debemos de seguir y a Él creer. El día jueves dice el testimonio de la multitud. Ahora vemos, hermanos, que hay un testimonio de una multitud. Y dice: cuando Jesús habló a los judíos
que asistían a la fiesta de los tabernáculos, ¿cuál fue la respuesta de muchos de ellos? Hay una respuesta de muchos de ellos. Leamos cuál fue la respuesta. Juan 7, versículo 37 al 40. Juan capítulo 7, versículo 37 al 40 dice: en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto es lo que pasó con la samaritana. ¿Se acuerdan lo que leímos la semana pasada? El estudio de la samaritana. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeren en él. Esto también pasó con la samaritana, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Hermanos, siempre hubo gente que creía en el Mesías, a pesar de que muchos lo rechazaban. Siempre hubo gente que creía y daba testimonio de él. Por eso, hermanos, yo siempre lo he dicho, nunca es bueno generalizar, porque Dios siempre ha tenido un remanente. Dios siempre ha tenido hijos de Dios que dan testimonio de él. Aquí vemos de que muchos de la multitud, o algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Esta palabra profeta era una alusión que se conocía mucho por los judíos. Los judíos conocían perfectamente bien de que el Mesías iba a venir como profeta, basado en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 al 19. Algunos dicen que dijeron que era el profeta anunciado por Moisés. Otros pensaban que Jesús era el Cristo, el Mesías. Pero esto suscitó el argumento de que el Mesías no vendría de Galilea, que debía ser descendiente de David y que tenía que nacer de Belén. Todas estas eran afirmaciones correctas, todo lo cual era cierto acerca de Jesús. Compare con Mateo capítulo 1 y versículo 2, aunque muchos parecían no saberlo. Porque siempre hay gente, hermano, que desconoce la verdad. Siempre hay gente que está cegada por el error. Aunque mucha gente rechazó a Cristo, hubo mucha gente que lo aceptó. Aquí vemos de que algunos de la multitud daban testimonio de él, diciendo: este es verdadero profeta. Y dice la lección, me llama la atención lo que dice la lección del día jueves. ¿Aceptó Nicodemo a Jesús como el Mesías? Porque en una lección vimos de que Nicodemo era un testigo. La pregunta es: ¿Nicodemo se salvó? Muy buena pregunta. La Biblia no dice textualmente Nicodemo se salvó, pero la Biblia se estudia con lógica. Nicodemo y José de Arimatea pidieron el cuerpo de Jesús a Pilato. Esto infiere que Nicodemo llegó a ser un discípulo de Cristo. Nicodemo nació de nuevo, se convirtió a Cristo. Por eso que dice aquí la lección: ¿aceptó Nicodemo a Jesús como el Mesías? Aunque su intervención en favor de Jesús ante el Sanedrín no es suficiente para afirmarlo, tal ocasión, sumada a lo que hizo después de la muerte de Jesús, Juan 19, 39 al 40, es evidencia sólida de que llegó a creer en el Mesías. Y así la respuesta a la pregunta de los fariseos en Juan 7:48 fue: si uno de los fariseos creyó en él. Noten, uno de los fariseos creyó en él, y se infiere que era Nicodemo. Hermanos, la gracia de Dios, hermanos, es inmensa. Pablo dice: cuando abundó el pecado, abundó más la gracia. Hermanos, Dios a través de esta semana nos ha presentado
cómo muchas personas dieron testimonio de Cristo. Y el mayor testimonio fue el testimonio que dio el Padre del Hijo. Hermanos, esto significa que nosotros, como hijos de Dios, seguidores, como discípulos, aunque no hemos visto a Cristo personalmente, pero por fe llegamos nosotros también a ser discípulos para dar testimonio de Él. Apocalipsis dice que la iglesia remanente tiene el testimonio de Jesús. Apocalipsis 12:17. La iglesia remanente ha sido llamada para dar también testimonio de Cristo. Por eso, hermanos, es bien importante que prediquemos el Evangelio, porque a través de la predicación del Evangelio nosotros damos testimonio de Cristo. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que esta lección nos ayude a crecer espiritualmente y podamos también ser testigos de Cristo y dar testimonio de Él. Dios les bendiga, hermanos, y que la honra y la gloria haya sido para nuestro Dios. Vamos a ir de rodillas para darle gracias a Dios por esta interesante lección de escuela sabática. Oremos. Señor bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque nos permitiste tener este repaso de la lección de escuela sabática. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias por estos hermosos testimonios que nos ayudan a tener más fe y creer en el Mesías como nuestro Salvador y como nuestro Redentor. Bendice a tu pueblo, bendice a los que van a escuchar esta lección de escuela sabática, pues te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga.